utilizando la tecnología para utilizarla en cualquier tipo de escenarios. Estamos utilizando en el turismo, porque ya dentro del software que tiene el celular, ya tiene integrado inclusive un GPS para poder buscar lugares, locaciones, y entonces a través de satélite estamos encontrando todo lo que queríamos. Pero en realidad el mundo se ha convertido en un mundo ya digital y un mundo holístico, porque hoy en día ya nadie es especialista casi en su propia profesión. Bien, el modelo de etapas de la innovación tecnológica, entonces, como ven aquí con la animación y todo eso, uno, tenemos que tener una investigación preliminar y básica para poder tener información. Utilizar indicadores dentro de las empresas, indicadores de desempeño en recursos humanos. Y en recursos humanos hoy en día podemos avanzar mucho más a través de modelos matemáticos o de la teoría de la incertidumbre o de los elementos borrosos, que también sirve para poder seleccionar personal o jugadores de fútbol o lo que sea. Pero entonces toda esa investigación básica nos va a decir qué es lo que queremos descubrir. Luego tendríamos que entrar a la parte de la investigación aplicada y posteriormente al desarrollo tecnológico. Es como les había manifestado, tenemos una falta de capacitación de personal y si tenemos un software que ha desarrollado para capacitar a ese personal, entonces ese personal ya no va a necesitar de tiempo, no vamos a necesitar tal vez de un experto que vaya a enseñarle, sino que a través de un software de simulación ese trabajador se va a poder autocapacitar. Y con el uso de tecnología celular inclusive se le puede cargar un video de educación acerca del tema mismo específico el cual uno quiere capacitarse. Y entonces eso significa que el trabajador ya no se va a capacitar solamente en la empresa, sino que el trabajador a través de su celular y la información que tiene se puede capacitar, ya sea en el coche, se puede capacitar en el bus que está viajando, en el tren o en su propia casa. Entonces vamos a tener mayor posibilidad de aumentar la productividad y el conocimiento. Entonces, y por otro lado, la difusión de estos elementos, porque si no podemos compartir, ahí sí que vamos a tener un problema. Entonces, todo el conocimiento, y como decía Peter Drucker también, hoy en día el trabajador del conocimiento es algo fundamental dentro de las empresas. Pero hoy en día estamos viviendo lamentablemente en el siglo XXI y en Latinoamérica, que el trabajador todavía sigue viviendo en el siglo XX. ¿Por qué? Porque esa creencia que dice calla y aprenda del más antiguo. Entonces, el trabajador del conocimiento es aquel que aporta ideas y que al final de cuentas, con el valor que va obteniendo y las utilidades de la empresa, lo convierte en socio. Pero no se puede convertir en socio si no aporta, si no hay generación de ideas, no hay nuevo cambio, no hay innovación. Y uno de los aspectos importantes es la cultura. Y eso que también lo vamos a ver a la siguiente, por favor. Dentro de la implantación de innovación tecnológica, entonces seguimos dos pasos. Uno es el proceso, la obtención de indicadores de desempeño, productividad, indicadores en productividad, en finanzas, indicadores en marketing, indicadores en finanzas, indicadores en recursos humanos. Todos los indicadores que puedan existir para poder tener un análisis comparativo gerencial que nos pueda servir para poder implementar o tomar una decisión y decir qué camino voy a tomar. Ahí ya estamos llegando y aproximándonos a la visión empresarial. Entonces, cuando decimos sí voy a implementar, entonces ya tengo un prototipo, es el momento de preguntarse. Y estamos hablando de prototipos de simulación de negocio. Y luego la obtención de datos de desempeño, costos, productividad, el ejercicio de los prototipos, y muy importante y algo demasiado importante es que hay que comenzar a mantener y darle toda la potencialidad sobre los sistemas. Entonces,
Como ven, la innovación es un trabajo arduo que es en base a la cultura y cambios transformacionales del ser humano. Y por el otro lado, si no decidimos implementar todo esto, tenemos que volver nuevamente a repensar, y tenemos que repensarlo para poder aplicar todo este tipo, porque en realidad si los países avanzados están siendo diseñadores, ejecutores de nuevas tecnologías, nosotros en Latinoamérica nos estamos convirtiendo solo en usuarios de esas tecnologías y no en desarrolladores de tecnologías. Interesantes e importantes que la literatura ha ido creando. Entonces, innovar, según Matsushita, no había que descubrir la pólvora, solamente había que seguir tres cosas importantes, las cuales eran imitar, igualar y superar. Pero si imitamos y igualamos, nos quedamos de monos, porque no hemos llegado a la superación, y la superación quiere decir innovar, capacitarse, mejorarse todos los días y llegar a un proceso de mejora continua, calidad, al centro. Bueno, las consideraciones generales para la innovación tecnológica tenemos los análisis entre las diferentes tecnologías. Hoy en día es cierto que existe un gran número de tecnologías de software, y hoy en día se ha vuelto tan fácil y accesible poder utilizar tecnologías que utilizamos software libre. Y el software libre nos da una ventaja sobre el resto de las empresas. Porque muchas empresas pueden estar comprando software, pero si podemos hacer el diseño bajo software libre, ya hemos ganado en costos. Y así como la reingeniería de Michael Hammer y Chen Chang de 1991, donde decía su precepto, reingeniería es la revisión fundamental y el rediseño radical de procesos para alcanzar mejoras espectaculares en medidas críticas y contemporáneas del desempeño, tales como costo, calidad, servicio y rapidez. Son esas cuatro cosas importantes a las cuales nosotros debemos manejar para poder ser aún más competitivos en el mercado global. Entonces, para poder generar hoy en día a través de tecnologías una nueva visión tecnológica, tenemos que hablar acerca de el primer peldaño que se llama valores. Los valores son importantes porque ahí tenemos que hablar de disciplina, respeto, orden, que se traduce en las técnicas japonesas, las 5 S, Sairen, Sensor, Sector, Shinsuke, Saiketsu, que en realidad se consideran los valores organizacionales de ética, comportamiento, moral, respeto dentro del trabajo. Si lo practicamos y llegamos a eso, vamos a ir al siguiente peldaño que se llama la cultura. Y no hablamos solamente de la cultura individual, sino también de la cultura organizacional. Porque dentro de la cultura organizacional, cuando el jefe, el líder, el gerente es aquel que da el ejemplo, el resto de la organización le va a seguir. Pero si el jefe no da, por ejemplo, ¿qué sucede cuando utilizamos tecnología y el gerente, vamos a la oficina del gerente y el computador del gerente está apagado? Y hay una gran cantidad de documentos encima. ¿Estará dando ejemplo para que utilicemos tecnología oculta? No. Y sabemos qué cantidad de circulares o memorarios va dentro de la organización a través de los sistemas computacionales o la intranet. No. Entonces los indicadores son algo muy importante para poder tomar decisiones. Y si el especialista, el informático, es el que desarrolla por sí solo todas las aplicaciones de la organización, ahí lo tenemos muy mal. Porque deberíamos trabajar en el desarrollo de todos los sistemas computacionales en trabajos multidisciplinarios de todas las actividades que van desempeñando dentro de la organización. Entonces eso quiere decir que las organizaciones se están ajustando al software y no el software a las organizaciones, porque cada empresa se maneja con procesos diferentes. Y de una empresa a otra, el software de inventarios es muy diferente, porque se maneja códigos de proveedor, de fábrica, códigos realizados por uno mismo. Entonces hay una diferente
caracterización para poder tener software. Entonces, hoy en día las empresas se ajustan al software y no el software a las empresas. Luego tenemos el tercer peldaño, después de haber obtenido valores, cultura, la calidad. Bueno, aquí les he traído una fórmula para no quedar también alejado de todas las fórmulas que hoy han visto en estos días de conferencias, una fórmula más que van a poder aplicarla. La he traducido así: E2 por C igual a S. Si hoy en día las sociedades, estamos viviendo una sociedad donde no practicamos, uno, la empresa es la primera E. La segunda es la economía, porque las empresas se manejan en un entorno económico. Y las empresas requieren de tener utilidades para poder vivir y subsistir dentro de cualquier lugar, ya sea virtual o físico. Y luego tenemos la C, que se llama cultura. Tenemos la empresa, la economía, por la cultura que nos da igual a una sociedad que va en progreso. Esa es la fórmula que les he traído. Bueno, vamos a la siguiente. Ya con las tecnologías la Torre de Babel cayó. Ya no hay Torre de Babel. Uno puede comunicarse con un chino si no sabe mandarín, agarra, si no sabe ningún tipo de idioma, consigue un traductor, lo escribe en español, lo traduce en inglés y se lo envía al chino. El chino agarra el inglés, lo traduce en mandarín y hay una conexión. La Torre de Babel cayó. ¿Sí? E inclusive el trabajador ya no va a ser físico, el trabajador va a ser virtual. El trabajador virtual que puede trabajar a través de todos estos sistemas electrónicos digitales en tiempo real y compartido. Entonces, como ven, una visión totalmente amplia. Hoy estamos en el web 2.0, del 2015 el web 3.0, una conexión de base de datos e integración con el sistema operativo. El 2020 el web 4.0, una integración total, inclusive hasta tal vez en un futuro podamos oler todos los componentes a través de medios tecnológicos y digitales. Tendríamos que entrar en más detalle para poder explicar toda la utilización y gama de productos dentro de cualquier departamento de la organización, y sería muy amplio porque habría que hablar acerca de técnicas de marketing digital, publicidad digital, comercio electrónico. Entonces, hoy en día la cuestión de la digitalización no solamente lleva a una parte, sino que lleva a toda la integración de la organización a ser digitalizada. Bueno, con esto quiero agradecerles por su valiosa escucha y, como ven, ahí tienen la página de internet, pueden buscar material, inclusive esta conferencia que les ha dado también dentro de unos días estará en la página. Gracias. En representación del Colegio de Graduados de Ciencias Vegetarianas de Paraguay, hacemos entrega el certificado al doctor César Ramón Cadena González por su brillante disertación en este encuentro.